Estamos ya de vuelta en Excelsior Informa. Muchas gracias por su preferencia. Vamos a hablar del tema del día, de la semana y quizás del mes, porque hoy comenzaron a implementarse las nuevas modificaciones al programa Hoy No Circula, y por ello tengo en el estudio a Fátima Mas, consultora del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO. Fátima, muchas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto. Oye, pues bienvenida. Cuéntanos, ¿qué implicaciones tiene el nuevo Hoy No Circula? ¿Qué han visto ustedes desde el INCO sobre esta nueva medida? Sí, bueno, en el INCO nos preocupa mucho el tema de la contaminación del aire porque realmente es un factor que genera costos y compromete la competitividad de la ciudad. Ahora, en este año, ante las condiciones climatológicas, lo que se ve es un panorama muy oscuro de aquí a junio, durante la temporada de ozono, y pues bueno, el Hoy No Circula es probablemente la única medida viable que tenga la Comisión Megalopolitana y el Gobierno de la Ciudad de México para controlar el parque vehicular. Sin embargo, bueno, algo que es muy importante es voltear a ver cuáles son las causas principales del problema y darle solución para que la contaminación se controle a largo plazo y no nada más durante esta temporada. Oye, aquí tú estás diciendo algo muy importante porque mucha gente, y en cualquier columna hay opiniones en pro y en contra, y hay estudios que digan que funciona o no funciona el Hoy No Circula, pero habla sobre medidas complementarias que son en realidad el problema de fondo de la contaminación. Exactamente. Principalmente el 46% de la contaminación en el Valle de México proviene del transporte. Entonces, digamos que hace sentido que volteemos a ver al parque vehicular, y el parque vehicular tiene dos problemas principales. El primero es que los vehículos están sujetos o siguen tecnologías que son obsoletas y muy contaminantes. Estamos 2 generaciones atrás en comparación con Estados Unidos y Europa, y esto es en el mejor de los casos cuando estamos hablando de los vehículos nuevos. Tenemos un parque vehicular que, al menos los pesados, por ejemplo, tienen una edad promedio de 18 años. Entonces dista mucho de lo que sería el mejor camión que se puede encontrar en México, y con ello los niveles de contaminación. El segundo problema que hay que voltear a ver es los niveles de congestión por falta de alternativas de movilidad. El parque vehicular en los últimos 30 años ha crecido aceleradamente, presentando un punto de quiebre a partir de 2005 y pues prácticamente de 2005 a la fecha ha crecido casi 2.5 veces. Entonces, y cuando volteamos a ver cómo es que se está invirtiendo en transporte, vemos que la mayoría de los fondos de movilidad se destinan a favorecer el transporte privado y no el transporte público o alternativas no motorizadas. Y esto es algo que nos preocupa mucho. Oye, absolutamente, porque quiero hacer un comentario aquí sobre los partidos políticos, que incluso algunos partidos políticos que declaran tener un corte social, me parece personalmente que no han trabajado por opciones de transporte verdaderamente públicas, sino se ha promovido más el uso del coche. Sí. Y en las principales entradas a la Ciudad de México, todas las mañanas y tardes es un verdadero suplicio entrar a la ciudad, ¿no? En efecto, y aquí, bueno, un dato alarmante es, si tomamos los datos de la encuesta intercensal 2015, que es lo más reciente que hay, el 19% de la población respondió que se mueve a su trabajo o a la escuela en automóvil privado. Cuando se están destinando, en 2014 se destinaron 58% de los fondos federales a pavimentación e infraestructura vial, que básicamente favorece al automóvil privado. Entonces, incluso una cuestión de justicia social, mandar la mayoría de los fondos, pero donde se mueve o cómo se mueve la mayoría de la población y no nada más una parte restringida. Bueno, incluso ve uno magnaobras como el segundo piso y uno se pregunta, ¿por qué no pusimos ahí alguna especie de riel, una vía, no sé si un monorriel, un tranvía, lo que sea, o un metro elevado? Pero creo que eso está pasando en países desarrollados y no nosotros. Ahora te preguntaría, ¿qué va a pasar ahora? Porque esta medida no puede ser permanente, ha enojado a mucha gente, quizás causa mucha incomodidad en algunos sectores. ¿Cuál es la solución o qué es lo que sigue? Mira, la primera razón por la que no se debe volver permanente a lo largo de todo el año podría ser recurrente, digamos que cada temporada de ozono se implemente, pero lo que no debería de suceder es que se quede a lo largo del año, porque hay evidencia de que aumenta o incentiva el crecimiento del parque vehicular. Lo que se debe de hacer es darle forma a lo que la CAME anunció como una probable política de movilidad megalopolitana para restringir el uso del automóvil privado y obviamente mejorar y aumentar la capacidad del transporte público. Y pueden haber muchas soluciones para ello. Mira, una opción podría ser que implementar impuestos especiales a los estacionamientos. Los estacionamientos en realidad invitan a que el consumidor obtenga o facilita el uso del transporte privado. Pero ¿qué pasaría si
grabamos esos estacionamientos para que reflejen realmente los costos que implica el uso del automóvil y con esos fondos pues se destine y se mejore el transporte público, ¿no? Y como esta política realmente pueden haber muchas otras, cobros de congestión, por ejemplo, en zonas como Polanco, el centro, que están bien conectadas al transporte público, y darles la opción a la población, por ejemplo, con políticas como Park and Ride, donde se construyen estacionamientos cerca de estaciones de metro, de tal manera que las personas que viven alejadas de las redes de transporte masivo se puedan acercar, tomar alguna de estas opciones como Metrobús o Metro y llegar a trabajar. Creo que ese es el tipo de políticas en las que debería de estar pensando el gobierno de la ciudad y los gobiernos de la megalópolis. Bueno, absolutamente, y políticas que trabajen en conjunto, porque no hay una solución, no hay solamente una solución al problema. Ahora, a mí me queda muy claro que la decisión al final siempre es económica. Tú como usuario del transporte, como propietario de un coche, eliges dónde te va a ser más cómodo, más barato, ya sea en tiempo o en dinero transportarte. Y cuando sales a la calle y ves que solamente hay una persona por auto, a mí por lo menos me queda muy claro que transportarse en auto sigue siendo muy barato en México. De otra forma, quizás nos veríamos forzados a compartirlo más o de decirle, oye, Fátima, vamos al trabajo, pues ¿qué te parece si vamos con 2 o 3 personas más, ¿no? Claro. Mira, desafortunadamente estás en lo correcto. Realmente no tenemos buenas alternativas de transporte. Esto es algo que se ha gestado en muchas administraciones de la ciudad y si no se le da solución va a seguir este problema creciendo. Ahora, muy importante decir que la contaminación en sí también es un problema económico. Nos está generando a la ciudad un costo de más de 1.600 millones de pesos. ¿A qué equivale esto? A que cada año, si lográramos revertir el problema de la contaminación, estaríamos construyendo una línea 1 del metro, que es la más larga que tiene el sistema de Metrobús. Ahora, ¿por qué no? La gente realmente creo que hoy por hoy no está tan consciente del riesgo que implica para su salud y ciertamente está enojada porque el gobierno no ha sido capaz de proveer las alternativas necesarias para poder hacer estos brincos entre modos de transporte, ¿no? A mí me parece que hoy en día, dada la urgencia del problema, le tocó apechugar a la población, pero también es momento de que en el corto plazo las autoridades le den una solución real al problema y ya no nada más paliativos que están aplazando, ¿no?, la gravedad del problema. Estaría muy de acuerdo y rescataría lo que dices tú, paliativos, que sean las medidas que se tomen, que sean verdaderamente complementarias o que sean eficientes y no sean solamente de corto plazo. Y pues creo que también queda pendiente el tema de la industria, que creo que habría que ver de qué forma se pueden bajar los contaminantes sin afectar la productividad, aunque lo tendremos que reservar para otra ocasión porque sí, el tema es bastante extenso. Sin duda. ¿Algún otro comentario, Fátima? Pues no, solamente invitar al auditorio a que revisen nuestro estudio, porque realmente creo que es momento de que la sociedad, más que estar enojada porque nos están limitando el derecho al uso del automóvil privado, pues mejor exigirle a las autoridades que hagan de esta ciudad pues una ciudad donde nos podemos mover cómodamente en diferentes formas de transporte. Bueno, no podría estar más de acuerdo. Bueno, ¿te parece si retomamos la conversación algún otro día? De verdad, un placer que hayas venido con nosotros. Con mucho gusto. Ahí la tiene Fátima Mas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Vámonos a... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.